Bien, vamos a iniciar con esta tercera sesión alusiva al análisis literario que tanta falta hace en esta asignatura, con toda la serie de repasos que vamos a estar haciendo. Ahí está Tere, Sofía y Diana. A ver, lo primero que vamos a ver el día de hoy, y si nos alcanza un poquito el tiempo, vamos a ver algunas de las figuras literarias que pudieran preguntarnos durante un examen. Ustedes saben que el examen son 5 posibles sesiones que pueden venir. Algunas son pura lectura, otras es una combinación de conceptos y lectura, otra es una combinación de análisis literario, conteo de sílabas y conceptos. Así que tenemos que estar preparados para lo que venga. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el día de hoy. Para ello les voy a compartir aquí una presentación que utilizo en la asignatura Metodología de la Lectura. Por cierto, ya corregí un detallito. Aunque aquí en la clase puedo modificar, en la clase en vivo, puedo modificar que vean el material. En la clase grabada que había estado enviando, como que se encimaba eh, la cuadrícula de imágenes donde aparezco yo y donde aparecen ustedes con la información. Y ayer, a la hora de desglosar el himno nacional, creo que quedaron tapadas algunas cositas en la grabación. Así que ya lo corregí. Cuando aparezca en la grabación, para los que vean la clase grabada o para los que quieran volver a verlo, ya va a aparecer la presentación y a un ladito la cuadrícula de imágenes para que no vuelva a suceder. ¿Ok? Precisamente como está ahora. Ahora está como encimado, pero aquí lo voy a corregir. Voy a hacer que quede un poquito más pequeño. Voy a bajar acá voy a correr la cuadrícula y ya pueden ver. Bien, ¿qué son las figuras literarias o tropos? Así se le llama, tropos. Los tropos se emplean para poder darle un sentido diferente, para embellecer las palabras que usualmente utilizamos. ¿Ok? Las 4 figuras literarias más comunes son imagen, símil o comparación, metáfora y alegoría. Y después vamos a ver otras cuantas. ¿Qué es una imagen o cómo funciona la imagen? Es la representación vívida o con viveza y de manera colorida de una situación. Piensen en la siguiente idea. Vamos a utilizar esos 2 últimos ejemplos. ¿Sería lo mismo decir un barco en el mar o decir un barco en el mar al atardecer con las nubes en el horizonte? Si se dan cuenta, una idea sencilla lo embellecemos explicando una imagen. Hagan de cuenta que con la imagen o con la frase, una persona que ilustra las imágenes pudo hacer esta que está acá. Pensemos que primero estuvo la imagen, la palabra, y con base a esa palabra, la persona dibujó esto. No es lo mismo decir un caballo cabalgando que decir un caballo cabalgando en las montañas o en la pradera cerca de las montañas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy expresando de una manera bastante expresiva, viva, colorida una situación. Y a eso se le llama imagen. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Después tenemos la comparación o símil. La comparación o símil tiene una peculiaridad que nos ayuda a identificarlos. La comparación o símil siempre va a tener una partícula precisamente que denota las semejanzas de una cosa con otra. Pueden ser cosas completamente diferentes en cuanto a su sentido, pero parecidas en algo. Por ejemplo,
Dice, los suspiros son como el aire. Los suspiros son como el aire. Tus ojos verdes son como la esmeralda. Tus lágrimas son como la cascada. Y esta partícula como pudiera ser también un sinónimo, como por ejemplo, semejante a, parecido a, tal como. ¿Ok? No tiene que ser siempre como. Puede ser parecido a, semejante a, algún otro sinónimo que refleje una especie de comparación. Y algo muy importante, en el examen probablemente en lugar de salir comparación o símil, a veces presentan las opciones como si fueran dos cosas diferentes. Ponen comparación y símil. A veces para referirse a esta figura le dicen comparación solamente o a veces le dicen símil solamente, símil de similitud. Siguiente, la metáfora. La metáfora básicamente es una comparación, pero sin la partícula de semejanza. ¿Ok? No va a decir como, parecido a, semejante a, simplemente va a lanzar la palabra junta. Por ejemplo, haciendo referencia a una persona rubia con cabellos rizados, noten cómo hace la metáfora. Hebras de oro ensortijado por cabellos dorados rizados. ¿Ok? No está diciendo hebras de oro ensortijado como los cabellos dorados rizados o los cabellos dorados rizados como hebras de oro ensortijado. Simplemente se va de largo. Esa es una característica de la metáfora. Y existen muchos ejemplos relacionados con la metáfora, pero el principal punto es que elimina ese ingrediente de la comparación. La alegoría podríamos definirla de dos maneras. Una, es una serie de metáforas en donde de manera descriptiva se va hablando acerca de un punto, pero de manera corrida, no solamente es una frase. Por ejemplo, cuando en la Biblia se empieza a mencionar en un fragmento de la Biblia una serie de metáforas que comparan a las ovejas del Señor como personas fieles y a los infieles como cabras, ahí se está haciendo una alegoría. Se está utilizando un fragmento completito para hacer mención, por ejemplo, las ovejas del Señor son obedientes. Por tanto, las ovejas del Señor disfrutarán de la vida eterna. Ahí no está haciendo una metáfora ni una comparación, está haciendo una alegoría. También podemos entender por alegoría alguna simbología que se ha hecho con cierta cosa, como por ejemplo, aquí se ve una paloma blanca. ¿Qué significa alegoría de qué es la paloma blanca? ¿De qué es alegoría? ¿Qué significa la paloma blanca? Paz. La paz. Y por ejemplo, alguna frase de la ONU pudiera decir, se termina la guerra en el Medio Oriente y vuela la paloma de la paz. Ahí no está haciendo una metáfora, está haciendo una alegoría porque está utilizando la simbología de algo que ya se conoce y tiene ese significado. ¿Ok? Y así pueden haber muchísimos ejemplos en donde cuando se habla de algo, se hace referencia a un significado y en toda la conversación. Por ejemplo, no sé, cuando se habla acerca de las hormiguitas, ¿qué cualidad se destaca de las hormiguitas? ¿Qué cualidad? Cuando un poema quizá menciona a las hormigas, ¿qué cualidad? O cuando mencione, por ejemplo, a un águila surcando el cielo, probablemente haga mención de su agudeza visual y las hormiguitas haga mención de su organización, de que son muy trabajadoras. Está haciendo una alegoría, ¿ok?
¿Alguna duda sobre estos 4 elementos? ¿Cuándo es una imagen? ¿Cuándo es una comparación? ¿Cuándo es una alegoría o una metáfora? Ninguna. Vamos a pasar a otras. A ver, vamos a pensar en una más. Hiperbatón. Más bien, vamos a ver hipérbole. ¿Alguien sabe qué es la hipérbole? ¿Qué es la hipérbole? ¿Qué hace un autor, un poema, un poeta, perdón, cuando utiliza una hipérbole? Lo que hace es exagerar algo. Lo exagera de tal manera que quiere aumentar el argumento, o sea, quiere aumentar el argumento que está dando. Quiere hacer resaltar. Por ejemplo, hay un pasaje muy conocido en la Biblia que dice, es más fácil para un camello entrar por el hoyo de una aguja que el que un rico entra al reino de Dios. ¿Dónde está la exageración allí? A ver, Diana, ¿por qué es exagerada? ¿Por qué es una hipérbole lo que utilizó el biblista? Porque, o sea, no, un camello no puede entrar en lo de la aguja. O sea, es imposible. Exacto. Entonces, dice, como es imposible, pero es complicadísimo que entren los ricos al reino de Dios, dice, es más fácil que un camello entre en el ojo, así dice, en el ojo de una aguja. Aunque más adelante se estuvo analizando que a lo mejor el ojo de una aguja significa la puerta, pero aún así es complicado que un camello entre por medio de la puerta de una casa. Eso es una hipérbole. Esa es una hipérbole. Es la exageración de algo. Después tenemos el hipérbatón. Hipérbatón. El hipérbatón es la alteración del orden gramatical de una palabra para darle mayor realce. Por ejemplo, siento que si no te veo, me muero. ¿Ok? La palabra correcta o en la estructura gramatical correcta es, siento que cuando no te veo, me muero. ¿Y cómo sería un hipérbatón? Pudiera ser, siento que muero cuando no te veo. O es la El alteración. hiperbatón, A ver, ¿qué es el hiperbatón? es la No, es que sí. alteración. Es la alteración de la estructura normal gramatical de una palabra. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, hay una estructura normal con la que escribimos. ¿Ok? Entonces, el poeta lo que hace es alterar ese orden para que suene así, más interesante. Cualquier frase que pudiéramos poner. Por ejemplo, vamos a buscar acá. A ver, voy a buscar aquí en el repaso que tenemos. A ver, hay un repaso acá. Permítame un segundo. Y vamos a utilizar este fragmento para buscar hacer un hipérbaton. Aquí está. Este es el repaso que les mandé ayer. Dice, eres como el mortífero veneno, por ejemplo. El primer verso del segundo cuarteto dice, eres como el mortífero veneno. ¿Cómo pudiéramos usar o convertir esto en un hipérbaton? ¿Cómo pudiéramos poner? Como el mortífero veneno eres. Por ejemplo, estoy pasando al final. O veneno mortífero. Bueno, tiene que tener sentido, ¿ah? No, no es nada más así cambiarlo.
Es alterar el orden para que suene mejor. Obviamente aquí, pues ya está escrito, pero es la parte en la que el autor elabora, porque además tiene que coincidir. Si tiene que tener alguna sinalefa o algo así, tiene que tratar. Por ejemplo, aquí, ese es un hipérbato. El que estés de esta suerte en mi sentido. El que estés en esta suerte en mi sentido. Es un hipérbato. ¿Cómo debería ir? El que estés en mi sentido con esta suerte, por decirlo así. Es el cambio del orden. Ese es un hipérbato. La siguiente figura es la prosopopeya o personificación. ¿Qué es la personificación? Es darle atributos humanos a las cosas. A ver, ¿qué pudiera ser un ejemplo? Cuando le damos atributo de persona, características de persona, el sol está molesto, la luna me está sonriendo, la noche tenebrosa, o la noche, no sé, algo que sea una característica de persona que se lo damos a una cosa. Eso se le llama personificación. ¿Y la onomatopeya qué es? Esa es más fácil, esa creo que desde el kinder nos hacen trabajar con la onomatopeya. Consiste en escribir el sonido que hace algo, alguien o un animal. Por ejemplo, hay una obra en Textos Literarios 1 que habla sobre el cocinero Chichibio. No sé si lo leyeron, no sé si han visto Literarios 1. Y entonces el cocinero Chichibio tiene que convencer al Miser Conrado de que las grullas tienen 3 patas, más bien tienen una pata, no 3 patas, una pata y no 2. Entonces llega un punto en el que están ahí con las grullas, durmiendo con una pata levantada, y entonces el cocinero dice, dice, como haciendo el sonido de las grullas para que las grullas se escuchen. Ese sonido que se escribe se llama la onomatopeya. Es reproducir el sonido. El sonido de la lluvia, el sonido del cuando tocan la puerta, toc, toc, toc. Eso es una onomatopeya. ¿Ok? Más adelante vamos a ver un poquito otros detalles conforme vayan saliendo en los repasos. ¿Alguna duda sobre estos 3, 4 que ya vimos hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Vamos a ver otro ejemplo. O vamos a ver otra. Este se llama paralelismo. Paralelismo. El paralelismo es utilizado de la siguiente manera. Existen 3 tipos de paralelismo. Paralelismo sinonímico, paralelismo antitético y paralelismo sintético. El sinonímico tiene que ver con escribir 2 o más versos que digan la misma idea, pero que no se escriban de la misma forma. Por ejemplo, te amo mucho con todo mi corazón. ¿Y cuál podría ser el segundo verso? Te adoro con todo mi ser. Está utilizando la misma idea, pero con otras palabras. ¿Ok? Antitético. El primer verso y el segundo se contradicen como un antónimo. Es una contradicción. Te amo mucho con todo mi corazón, te detesto con toda el alma.
Son dos cosas distintas. Y el sintético es algo similar a la alegoría. Tú escribes una frase aquí, un verso, el verso 2 complementa el primero, el verso 3 complementa al segundo y el verso 4 complementa a todos. No se contraponen, más bien es como por decir, esta idea complementa a la 2, a la 3 y a la 4. Todo la estrofa se complementa. A eso se le llama paralelismo sintético. Un tip, prácticamente nunca la respuesta va a ser paralelismo sintético. Siempre va a ser, perdón, sí, sintético, siempre va a ser sinonímico o antitético. ¿Ok? Porque cuando nos preguntan sobre un fragmento, normalmente le podemos sacar cualquier otra figura literaria. Antes de que sea sintético, va a ser metáfora, va a ser alegoría, va a ser imagen, va a ser cualquier cosa. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Quisiera, a ver, piensen en si tienen alguna pregunta, porque si no, voy a buscar aquí una información rápidamente para compartírselo con ustedes, aprovechando que hay tiempo. Aquí está. Ya lo tengo. ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a ver entonces una definición más. Vamos a ver la definición de paradoja y antítesis. Y también, antes de pasar a esos dos, vamos a ver en algún momento, en unas semanas, vamos a ver una corriente literaria que se llama barroco. ¿Ok? O corriente literaria barroca. En esta se desarrollaron dos tipos de corrientes poéticas. Una que era el culteranismo. El culteranismo es lo que ya vimos hasta ahora. Conceptos o figuras que cambiaban el orden de las palabras, pero no el significado o la forma como se escriben las palabras para embellecerlas, para adornarlas, pero no el significado. Y el conceptismo sí, en la manera como se escribe, cambia o tiene su propia interpretación. Así que hay dos figuras que es importante tener en cuenta. La primera, la antítesis. ¿En qué consiste la antítesis? A ver, Tere, ¿nos pudieras ayudar leyendo esta parte hasta aquí? La que está marcada. Es una figura de pensamiento que contrapone unos pensamientos o ideas a otros, haciendo que resalte más la idea principal. Tiene otra característica, la de complicar el concepto, puesto que al colocar dos términos opuestos tan cerca uno de otro se siembra la confusión ideológica. Este recurso fue usado abundantemente por los conceptistas, que hicieron con ello innumerables malabarismos. Correcto, muy bien, gracias, Tere. Así que la antítesis consiste en complicar el concepto, pero no tanto como la paradoja. Así que vamos a leer un fragmento. Dice, Sor Juana dice en un soneto muy famoso, dice, Feliciano me adora y le aborrezco. Lizardo me aborrece y yo lo adoro. Por quien no me apetece, ingrato lloro, y al que me llora, tierno no apetezco. Está haciendo una antítesis de unas ideas, pero sí se entiende qué quiere decir aquí Sor Juana. ¿Qué quiere decir ahí? Pues yo veo que son como cosas como contradictorias, ¿no? Ajá, pero ¿qué significa? Recuerden que es un detalle de conceptos.
¿Qué entendemos por eso? ¿Qué le estaba pasando a Sor Juana cuando escribió Feliciano me adora y le aborrezco, Lizardo me aborrece y yo lo adoro? Por quien no me apetece ingrato lloro y al que me llora tierno no apetezco. Es una frase que refleja un amor no correspondido. ¿Sí, sí se dan cuenta? Al que quiere Sor Juana, eh, la aborrece a ella. Y al que quiere, la persona que la quiere a ella lo aborrece. Y dice, no, no hay, es como es algo que no cuadra, Sí, sí, es cierto. ¿verdad? Obviamente, dirán ustedes, pues no es tan fácil de identificar. Ahorita van a ver un ejemplo que sí realmente está más difícil. Cuando más o menos nos suene y la explicación no suene tan complicada, es una antítesis. Pero cuando realmente nos haga pensar, estamos ante una paradoja. Realmente la diferencia entre la antítesis y la paradoja para fines prácticos es que la paradoja, de hecho lo utilizamos mucho, esto es una real paradoja porque es algo complicado de entender. Y vean esto que dice Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. ¿Qué significa? Les doy media hora para que lo... ¿Qué significa acá? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, dice Santa Teresa, que muero porque no muero. ¿Qué crees que significa Diana y Sofía? Está ¿Qué? aburrida, ¿Ah? está aburrida. Está aburrida, no. Espera algo y no pasa o no sé. Fíjense la explicación. Dice, hay dos paradojas. Vivo sin vivir y muero porque no muero. Dice, se llega a la conclusión que la vida para Santa no significaba nada. Vive sin vivir, así toda desanimada, porque estaba lejos del bien sumo Dios y moría. Es decir, se angustiaba porque no podía morir y estar en unión con Dios. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, es decir, espero vivir en un paraíso terrenal en el cielo junto con Dios, que me agobia no morirme todavía. Es más difícil que lo que dijo en Sor Juana, ¿verdad? Eso es una paradoja. Hay otro ejemplo. Ven muerte tan escondida que no te sienta conmigo, porque el gozo de contigo no me torne a dar la vida. Ven muerte tan escondida que no te sienta conmigo, porque el gozo de contigo no me torne a dar la vida. Significa que el poeta está invocando a la muerte, dice, pidiéndole que llegue tan escondida que no la pueda percibir, porque si la percibe, ¿qué pasa con la gente cuando quiere morir si de repente le está llegando la muerte? Todos los que dicen, me quisiera morir y luego vienen los males y las enfermedades. ¿Y qué dice la gente? Ya quiero vivir, dice, ¿verdad? Eso dice el poeta. Ven muerte que yo no me dé cuenta, que yo no te sienta, porque cuando yo te sienta, entonces voy a querer seguir viviendo, para que no me torne a dar la vida. Esa es un poquito la complicación de la paradoja y la antítesis. En la gran mayoría de los casos, lo primero que podemos identificar en las figuras literarias es metáforas, comparaciones, hipérbatons, hipérboles, y en el último de los casos pudiera ser una antítesis, una paradoja o un juego de contrarios que son, por ejemplo, fuego y hielo, escondido y descubierto, luz y oscuridad. Un juego de palabras cuando utilizan casi como un hipérbaton, casi como una especie como de
Sí, juego de palabras en donde combinan especies de rimas. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ir viendo conforme vayan saliendo algunos ejemplos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pudieron avanzar un poquito o hacer el repaso que les mandé el día de ayer? ¿Pudieron adelantar algo? Tere, Diana, Sofía. No, yo vi el otro video que le dije. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Necesito que ustedes hayan hecho el intento de contestar algo de ese repaso para que yo tenga una idea de cuánto hay que explicar o cuánto hay que aclarar en función de las dudas que tengan. ¿Ok? No quiero ser muy reiterativo con algo que ya ustedes dominen. No les quiero aburrir, no quiero redundar en las cosas y vamos a enfocarnos específicamente en lo que necesitamos saber. Así que, traten de hacer eso. Traten de hacer eso. Está en el WhatsApp. Está ahí en el WhatsApp. Son poquitas las preguntas. De hecho, no tienen prácticamente. A ver, permítame un segundo. Prácticamente no tiene, solamente hace conteo de sílabas. Y les voy a pedir, ahorita se los comparto acá, les voy a pedir que por favor, aquí está. ¿Son cuántas preguntas? 13 preguntas. Pero por favor, en cada uno de los fragmentos que están aquí, de donde se va a sacar la cantidad de sílabas, la rima, traten por favor de identificar alguna de las figuras literarias que ya comentamos. ¿Ok? Traten, pueden poner aquí. Por ejemplo, que con palabras no te persuadía. Pueden poner por acá. Hiperbatón, porque está al revés. Debería decir, no te persuadía con palabras. Pueden poner aquí, hiperbatón. ¿Ok? Y así van poniendo, por ejemplo, vamos a buscar otro. Eres como el mortífero veneno. ¿Aquí qué es? Hiperbatón, hipérbole, metáfora, comparación, imagen, paralelismo, ¿qué es? ¿Qué sería? Eres como el mortífero veneno. Metáfora. Vean, es una comparación o símil. Eres como el mortífero veneno. Eres como. Entonces vayan poniendo aquí, aquí ya es comparación y así lo van poniendo. No en todas, las que vayan identificando. Con eso lo que vamos haciendo es que vamos puliendo, le vamos aceitando la maquinaria que tenemos en nuestra cabecita y cuando se den cuenta, de verdad que ni ustedes se la van a creer. Van a leer cosas y las van a entender y su referencia van a ser las otras personas que lo lean. Porque cuando ustedes lean y les pregunten, a ver, ¿qué entendiste de esto? Y ustedes lo digan y le van a decir, oye, no lo entendí. El otro día creo que me pasó, creo que contigo, Diana, en Literarios 2. Les di una lectura y después de que explicaste, creo que explicaste sobre la tía en Edina, no sé, y un alumno dijo, ah, eso era, dice, no lo había entendido. Y es que es lo que sucede. Sí, el aprendizaje de este tipo de temas es así como una montaña rusa. Primero tenemos la primera parte
que es así inclinada. Cuando llegamos a la cúspide, por decirlo así, o la cumbre, eso requiere obviamente esfuerzo. Los que somos de lento aprendizaje se nos complica demasiado, pero de que se llega, se llega. De que se llega, se llega. No hay manera, a menos que de verdad nuestro cerebro tenga daños irreparables. Nos hayamos drogado por 40 años y que nuestras neuronas estén destruidas. A menos que, que en esa situación estemos, no hay manera de que no logremos el propósito de entender esa meta. ¿Ok? Así que échenle ganas, no se desanimen y o independientemente de que yo les pida que lean algo o no, acostúmbrense a leer cositas en las noches, en las mañanas, cuando tengan un rato libre. Lean, lean, lean. De hecho, les voy a mandar un libro que le mandé a Diana. Se lo voy a mandar para que lo lean. Es muy interesante. Ayuda a la viveza mental. ¿Ok? Perfecto. Quedo pendiente entonces. Empiecen a contestar el repaso y cualquier duda estamos en comunicación. ¿Ok? Perfecto. Nos vemos entonces. Hasta luego, Tere, Diana y Sofía. Gracias, Nos maestro. vemos. Hasta luego.